Mi querido amigo, ¿te has parado a pensar alguna vez en la crueldad que a veces se esconde tras las paredes de un hogar que debería ser un santuario? Es desgarrador ver cómo la violencia se instala sutilmente, casi como una maleza, ahogando la paz y la dignidad. Imagina, por ejemplo, la historia de doña Elena Ramírez, una anciana madre y maestra de corazón puro que vivió en un pequeño pueblo llamado San Jacinto, allá en las montañas de Michoacán. Una mujer que lo dio todo de sí, pero que, en 1960, la vejez se vio maltratada y humillada por aquellos a quienes más amaba, su única hija, Alma, y su esposo, Rubén. Ah, la vida tiene esos giros que nos hacen cuestionar la naturaleza humana, ¿no es así? ¿Quién diría que la propia sangre de su sangre sería capaz de tanta ingratitud? Es una lección amarga sobre cómo o odio puede se aniñar donde menos esperamos. Es doloroso contemplar la realidad de un hogar donde la falta de respeto se convirtió en rutina. Doña Elena, con sus rasgos marcados por el tiempo y la paciencia de quien mucho vivió, barría el patio de su humilde casita, con el cuerpo encorvado por el peso de los años y de los recuerdos. Ella sentía dolores en las piernas, los huesos le crujían con cada movimiento, pero jamás se quejaba, no por miedo, sino para no dar más motivos a la furia de su hija y de su yerno. Rubén, un hombre de pocas palabras, pero de un odio que helaba el ambiente, tenía el don de herir más con el silencio y un gruñido que con un golpe físico. Piensa, conmigo, mi hermano, en lo insidiosa que es esta crueldad. Se arrastra, silenciosa, y va rompiendo el alma por dentro sin dejar moretones visibles. Es una violencia que se esconde, que te entierra en vida, mientras te sientes invisible para el mundo. La rutina de doña Elena era un ciclo interminable de falta de respeto y desprecio. Recuerdo una noche, mientras cenaban, cuando ella, con todo el cariño, sirvió frijoles que había cocinado con cuidado y un poco de queso fresco. Alma, su hija, con cara de fastidio, probó una cucharada y soltó: «¿Qué es esto? Está salado, mamá. Ya ni eso puedes hacer bien». Y Rubén, con un empujón al plato, disparó: «Ya no sirves para nada, vieja. No más estorbas». ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones en las que la dignidad es pisoteada de la forma más banal, ¿verdad? Ese momento, la profunda soledad, la sensación de ser un estorbo que camina, todo eso impregnaba la vida de esta anciana. Ella, que un día fue la maestra de la paz, con su voz suave y compasiva, ahora vivía a merced de sus propios hijos que la humillaban y la maltrataban sin la menor consideración. Este patrón de abuso se repetía día tras día, erosionando su espíritu y su esperanza. ¿Y qué hacer, mi amigo, cuando la vida te golpea así, sin tregua, cuando la propia casa se convierte en un campo de batalla? Doña Elena, en su profunda soledad, descalza, se arrastraba hasta una pequeña imagen de San Francisco, hecha con ladrillos viejos en la parte trasera de la casa, donde antes había un corral vacío. Allí se arrodillaba con dificultad y con las manos juntas susurraba: «Señor, no me olvides, tú ves todo, tú sabes lo que callo. No me dejes sola, Padre, no me dejes». ¿Percibes la profundidad de esto? Ella no pedía venganza. No pedía que el mal cayera sobre sus opresores. Ella pedía fuerza, pedía que el Señor no la abandonara. Y es en este punto, mi querido discípulo, donde la fe se convierte en la única ancla en medio de la tormenta. Es en este clamor del corazón que el milagro comienza a tejerse, aunque todavía no lo podamos ver. Pues, como nos enseña la palabra en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La crueldad y la violencia doméstica pueden cegarnos a la presencia de Dios, pero es justamente en esos momentos de desesperación cuando la luz brilla más.
El dolor de doña Elena no era solo físico, era el dolor de un alma que se sentía rechazada, invisible. Sin embargo, su fe no se apagaba, era como una brasa escondida bajo las cenizas, lista para encender una llama mayor. Esta es la esencia del espíritu humano que se niega a ser enterrado por la adversidad. Incluso cuando la vida parece encadenarnos y abandonarnos, la semilla de la esperanza germina. Recuerda, mi amigo, que la oscuridad de la violencia es solo un telón de fondo para la luz de la justicia divina que está por venir. Esta fue solo la primera parte de nuestro viaje. Continuemos, porque el milagro aún está por revelarse. El odio que consumía a Alma y Rubén no les permitía ver la bondad de la anciana ni la justicia que les esperaba. Intervención divina y milagro fantástico. Me alegra que te haya gustado. Entonces, sigamos adelante con nuestro viaje espiritual, desvelando los misterios y las lecciones que esta historia nos ofrece. Ahora, mi querido estudiante, llegamos a un punto crucial donde la fe se encuentra con lo inexplicable, la intervención divina y el milagro. Es aquí donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se retira, revelando la mano de Dios en acción. En aquella noche, mientras doña Elena derramaba sus lágrimas y súplicas en el patio de su casa en San Jacinto, un clamor tan puro y sincero que rasgó los cielos, algo grandioso y misterioso ya estaba en movimiento. La verdad es que, para el corazón que clama con fervor, el cielo siempre responde. No quizás de la manera que esperamos, pero siempre a tiempo. ¿No es maravilloso pensar que, incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando nos sentimos abandonados e invisibles, el Padre está escuchando cada suspiro, cada oración? Él es el Dios que ve todo, incluso lo que callamos y las crueldades que se esconden en las sombras. Es a través de la fe que este milagro se manifestaría, trayendo a justicia tan esperada. Pues bien, mi amigo, lo que sucedió a continuación es la prueba viviente de que el Señor actúa de formas que nuestra mente humana muchas veces no logra comprender. En aquella misma noche en que doña Elena, nuestra anciana madre, derramó su alma en oración, un relincho rompió el silencio del aire viniendo de la orilla del monte. Un caballo marrón de ojos encendidos caminaba entre la maleza como si supiera exactamente a dónde iba, como si una fuerza mayor lo estuviera guiando. Este no era un caballo común, un animal salvaje cualquiera. Él era un mensajero, un instrumento del milagro que ya había comenzado en San Jacinto. Él no tenía dueño, no tenía nombre, no venía de ningún rancho cercano. Nadie lo había guiado hasta allí, nadie lo había llamado, pero él había llegado con un propósito que ni siquiera él entendía, pero que su espíritu sí sentía. Como está escrito en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá mi propósito. La esperanza comenzaba a brotar. En el día siguiente, bajo el calor implacable que pesaba sobre la casa de piedras rústicas, la tensión era palpable. La violencia velada continuaba. Doña Elena caminaba descalza con una jarra de agua cuando su hija Alma la interceptó. «Otra vez se te cayó el vaso, mamá», gritó Alma con los ojos encendidos y los brazos cruzados. Y Rubén, el yerno, al levantarse de su mecedora, con el ceño fruncido y pasos lentos, preguntó: «¿Qué pasa ahora?». Luego la humilló con palabras duras. «¿Tú crees que esto es un hotel o qué? Comida gratis, techo gratis y no puedes ni barrer bien». Y entonces, sin aviso, su mano empujó con fuerza el hombro encorvado de Elena, haciéndola tambalearse hacia atrás. El vaso que traía en las manos cayó al suelo y se estrelló con un sonido que pareció partir el alma en 1000 pedazos. ¡Ah! La humillación que no deja marcas físicas, pero que rompe el espíritu por dentro.
Pero mi amigo recuerda, Dios estaba viendo todo. Y el caballo, Esperanza, que parecía estar allí de prontitud, sintió el golpe que el alma de la anciana sufrió. Él, que había estado quieto, sin comer, sin moverse, en el instante en que el cuerpo de Elena tocó el suelo, se transformó. Y entonces, mi querido, el milagro se manifestó de una forma inolvidable. Con un relincho agudo, desgarrador, el caballo se alzó en dos patas como nunca antes. Sus pezuñas golpearon el aire y luego la tierra con tanta fuerza que la casa misma pareció estremecerse. «¿Qué le pasa a ese animal?», gritó Rubén, retrocediendo con los ojos bien abiertos. «Nos va a atacar», dijo Alma tratando de esconderse. El caballo bufaba con fuerza. Sus ojos estaban fijos en ellos. Caminó con firmeza hasta colocarse entre Elena y sus agresores. Su pecho subía y bajaba con furia contenida, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Él no relinchaba por miedo, lo hacía por justicia. Era la presencia de Dios allí, manifestada en un animal defendiendo a la inocente. Doña Elena, aún en el suelo, susurró: «Dios te envió». Y el caballo giró la cabeza ligeramente hacia ella, como si confirmara sus palabras. Es una lección poderosa, ¿no? El Señor puede usar a quien Él quiera, incluso un animal, para cumplir sus propósitos. La intervención del caballo no fue solo un acto de protección, fue una señal, un grito del cielo que resonó por todo el pueblo de San Jacinto. Los vecinos, alertados por los gritos y el relincho, comenzaron a salir de sus casas. Ellos no vieron un caballo loco, como Alma intentaba justificar, sino a una anciana en el suelo llorando, con la ropa sucia y el rostro golpeado. Vieron a un animal protegiéndola sin violencia, pero con toda su presencia. Y vieron a una hija y un yerno escondidos temblando, no por miedo al caballo, sino por lo que estaba saliendo a la luz. Una vecina gritó: «¡Llamen a la patrulla! Esto no puede seguir». Y fue así como el milagro del caballo, Esperanza, sacó a la luz la oscuridad que por tanto tiempo se escondió. Dios había enviado a su guardián no con espada ni alas, sino con crines al viento y un corazón más noble que el de muchos humanos. Él vino para que la justicia fuera hecha y la anciana fuera rescatada de una vida de abuso y humillación. Fe y oración. Óptimo. Prosigamos entonces para la siguiente etapa de nuestra reflexión, sumergiéndonos más a fondo en la esencia de la fe y de la oración, y cómo ellas son el cimiento para la verdadera transformación. Amigos, después de presenciar la increíble intervención divina en la vida de doña Elena, es natural que nuestra mente se dirija a la fuente de esa fuerza, la fe inquebrantable y el poder de la oración. Doña Elena, una anciana madre que enfrentaba la crueldad y la humillación de su propia hija y yerno, no se dejó enterrar por el dolor. Ella no era una mujer rica o millonaria, sino una simple campesina de San Jacinto que llevaba una riqueza mucho mayor en el corazón, la certeza de que Dios veía todo, incluso lo que se hacía escondido. Y es en esa certeza donde reside la verdadera fortaleza, mi querido. En Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Su esperanza nunca morreu. La oración de doña Elena no era una mera petición desesperada, era un diálogo íntimo con el Creador. Imagina la escena, mi amigo. La anciana arrastrándose descalza hasta la parte de atrás de la casa, donde una pequeña imagen de San Francisco, hecha con ladrillos viejos, servía de altar. Allí se arrodillaba con dificultad y con las manos juntas susurraba: «Señor, no me olvides, tú ves todo, tú sabes lo que callo, no me dejes sola, Padre, no me dejes». ¿Percibes la profundidad de esto? Ella no buscaba soluciones mágicas o un atajo para escapar del dolor, sino la presencia y el consuelo del Señor.
Es un ejemplo poderoso de cómo la oración verdadera trasciende las palabras y se convierte en un clamor del alma, un grito de quien se niega a ser abandonado y olvidado. Su fe era su refugio, su barranco de esperanza en medio ao desierto de su vida. Hay momentos en nuestras vidas, así como doña Elena sentía, en los que nos preguntamos si Dios realmente está ahí, si Él nos ve en medio de nuestras aflicciones. Ella confesó en su oración: a veces me pregunto si estás ahí, porque aquí nadie me ve, me vuelvo invisible, Señor. En esta casa ya no soy mamá, ni abuela, ni maestra, soy una carga, un estorbo, una boca que molesta. Es una sensación terrible de invisibilidad, ¿no es verdad? Pero es precisamente en esos instantes de fragilidad donde la fe se profundiza. La oración de doña Elena no era una queja, sino una súplica por reconocimiento, por un abrazo, aunque fuera en sueños. Y lo que sucedió después, con la llegada del caballo Esperanza, fue la prueba de que su oración no se perdió en el aire, sino que encontró su destino. El milagro de Dios se manifestó de una forma inesperada, mostrando que Él nos ve, incluso cuando pensamos que estamos solos. La fe de doña Elena nos enseña una valiosa lección sobre la perseverancia en la oración. Día tras día, incluso ante la crueldad y las palabras que la humillaban, ella persistía en su diálogo con Dios. Ella confiaba en que el Señor veía todo, que Él sabía que ella no había hecho nada malo, solo ofrecido su casa, su comida y su cariño. Y esa perseverancia, mi amigo, es el combustible que mueve el cielo. ¿Recuerdas cuando Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1, 8? Él enseñó que debemos orar siempre y nunca desanimar. La oración de doña Elena, su suspiro sagrado, fue la clave que abrió las puertas para el milagro que vendría, para la justicia que se manifestaría y para el cambio en su destino. Por lo tanto, mi querido, la fe y la oración no son solo rituales, son nuestra conexión directa con el poder de Dios. Doña Elena, esta anciana abuela que fue maltratada y humillada, nos mostró que, incluso cuando el mundo parece abandonarnos y encadenarnos, podemos arrostrarnos ante el Padre y entregarle a Él nuestros dolores. Y es en ese acto de entrega, en esa confianza inquebrantable, donde el milagro se convierte en una realidad tangible. El caballo Esperanza no era solo un animal, era la respuesta de Dios a una oración sincera, la materialización de la fe de una mujer que se negaba a ser invisible. Y la historia de doña Elena sigue inspirándonos a nunca dejar de orar, a nunca dudar de que Dios ve todo y actúa a nuestro favor. Transformación y perdón. Perfecto. Continuemos nuestra inspiradora exploración, desvelando las profundas verdades sobre la transformación y el perdón que brotan incluso en los suelos más áridos de la vida. Prosiguiendo en nuestra reflexión, mi querido compañero de viaje espiritual, llegamos a un punto donde la luz de la esperanza brilla con más fuerza, la transformación y el poder inigualable del perdón. La historia de doña Elena, nuestra anciana madre de San Jacinto, no es solo un relato de violencia y humillación. Es un testimonio vivo de cómo Dios puede cambiar el destino de alguien y traer renovación incluso después de años de crueldad. El milagro del caballo Esperanza no fue un fin en sí mismo, sino el catalizador para una nueva fase, un renacimiento para esta mujer de fe inquebrantable. O milagro de Dios não tem fim, é un ciclo de esperanza e justicia. Pues bien, mi amigo, la transformación de doña Elena no fue instantánea, sino gradual, como el florecer de una flor después de una larga estación de invierno. Cuando el caballo Esperanza se manifestó, él no solo la protegió físicamente del golpe y de la furia de su hija y yerno, sino que también rompió el silencio opresor que la encadenaba. Aquel relincho,
Aquel rugido del cielo fue el estruendo que rompió años de opresión. Recuerda, la transformación comienza cuando la verdad sale a la luz, y Dios garantiza que nada de lo que se hace escondido permanezca así para siempre. Como nos dice Lucas 8:17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa escondida que no haya de ser conocida y salir a la luz. A violencia finalmente sería expuesta para todo o pueblo. La llegada de la policía y los paramédicos, las declaración de los vecinos, todo eso marcó un punto de inflexión decisivo. Alma y Rubén, que por tanto tiempo habían maltratado y humillado a doña Elena, fueron confrontados con las consecuencias de sus acciones. La verdad se manifestó con tanta fuerza que no pudo ser escondida. Y aquí, mi querido, reside una poderosa lección sobre la justicia divina. Aunque doña Elena no buscó venganza, Dios, en su infinita sabiduría, proveyó la reparación. La justicia no es sobre devolver el mal con mal, sino sobre restablecer el orden y la dignidad. El caballo, Esperanza, con su presencia silenciosa y testimonial, fue un instrumento en este proceso, un soldado de luz. Era justicia de Dios Emazón, visible para todos. ¿Y qué decir del perdón, mi amigo? Aunque la historia no detalla un perdón explícito de doña Elena a sus agresores, la paz que encontró, la dignidad que le fue devuelta y la ausencia de rencor en su corazón son testimonios de un espíritu que fue sanado. Ella no se rebelaba o deseaba el mal. Por el contrario, ella agradecía a Dios por su intervención y por una nueva vida. Pensemos en el ejemplo de Jesús en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón es una liberación para quien perdona, un acto que nos desencadena de las ataduras del odio y del resentimiento, permitiendo que la verdadera transformación ocurra dentro de nosotros. É uma forma de justiça que liberta a alma do peso da crueldade. La transformación de doña Elena fue completa. No solo se recuperó físicamente en el hospital, sino que también fue acogida por una nueva familia, los Mendoza Gutiérrez. Una familia que la trató con cariño honesto, comida caliente y compañía incondicional. La llamaban Mamá Elena, un título que le devolvió la identidad de madre y abuela que había sido robada por la crueldad. Y lo más conmovedor, mi amigo, es que desde la ventana de su nuevo cuarto podía ver el corral donde Esperanza, su milagro de Dios, la esperaba, fiel y protector. Esto nos recuerda que la transformación divina a menudo se manifiesta a través del amor al prójimo, de la bondad de aquellos que por medio de Dios se convierten en nuestros guardianes y proveedores. Así, la vida de doña Elena nos enseña que la transformación y el perdón van de la mano, abriendo camino a una existencia de paz y dignidad, independientemente de las adversidades pasadas. Este cambio en seu destino foi a prova do amor de Dios. Empoderamiento femenino. ¡Excelente! Es con gran satisfacción que continuamos nuestra exploración, sumergiéndonos ahora en el concepto de empoderamiento femenino, un tema que la historia de doña Elena ilumina de manera sublime. Mi querido buscador de la verdad, después de presenciar la transformación y el proceso de perdón en la vida de doña Elena, es fundamental que dirijamos nuestra atención hacia el poderoso concepto del empoderamiento femenino. La historia de nuestra anciana madre, una mujer que, aunque maltratada y humillada por aquellos que deberían protegerla, encontró en su fe y en la intervención divina la fuerza para levantarse. Es un ejemplo luminoso de resiliencia y dignidad. El empoderamiento no es solo tomar el control, sino redescubrir el propio valor, especialmente cuando la crueldad y la violencia intentan enterrarnos y hacernos sentir invisibles.
Sua esperanza renasceu, uma prova do milagro de Dios. Piensa conmigo, amigo, en el viaje de doña Elena. Ella vivía en un hogar donde era constantemente humillada por su hija Alma y su yerno Rubén, quienes la trataban como un estorbo que camina. Su voz era ahogada, sus acciones criticadas y su presencia muchas veces parecía irritar a quienes debían amarla. Sin embargo, incluso ante tanta crueldad, ella mantenía un diálogo íntimo con Dios, susurrando sus dolores y su fe en oración. Esta perseverancia en la fe, esta negativa a rendirse a la desesperación, ya era un acto de empoderamiento. Ella no permitía que la violencia ajena rompiera su espíritu, aunque su cuerpo estuviera encorvado por el dolor y por los años. La intervención del caballo Esperanza fue el catalizador visible para el empoderamiento de doña Elena. El animal, un milagro enviado por Dios, no solo la protegió físicamente de un golpe inminente, sino que también la proclamó delante de todo el pueblo. Esta mujer no está olvidada, esta mujer es amada. Parecía decir la presencia imponente del caballo. Es como si el cielo, a través de un animal de crines al viento, dijera: ya basta de gritos, ya basta de golpes, ya basta de soledad. El empoderamiento de doña Elena no provino de su propia fuerza física, sino de la fuerza divina que la sustentaba y de la valentía de exponerse, de permitir que la verdad saliera a la luz. Es un recordatorio de que el poder verdadero muchas veces reside en la vulnerabilidad y en la fe. Además, mi querido discípulo, el empoderamiento de doña Elena se manifestó de forma plena cuando ella aceptó la ayuda y la nueva vida que le fueron ofrecidas. Dejó atrás la casa donde era maltratada y humillada y fue acogida por una familia que la trató con dignidad y respeto, algo que no conocía desde hacía años. Ella ya no era una carga, sino una reina sobreviviente, una mujer que había vivido en la oscuridad sin perder la luz que llevaba dentro de sí. Este proceso de aceptación, de permitirse ser cuidada y amada, es un poderoso acto de empoderamiento. Es la elección de no permanecer encadenada al pasado de dolor, sino de cambiar su propio destino. Este cambio de vida fue a resposta a su oración. Finalmente, el empoderamiento de doña Elena alcanzó su apogeo en su capacidad de perdonar y de ver la mano de Dios en su vida. En su pequeño cuaderno azul escribió: «Gracias por darme el valor de seguir de pie. Gracias por demostrarme que no estaba sola, ni cuando me gritaban, ni cuando me empujaban, ni cuando mi corazón se rompía en pedacitos. Tú estabas ahí, y aunque nadie lo veía, tú lo veías todo». Este reconocimiento de la presencia divina en sus momentos más sombríos es la verdadera esencia del empoderamiento. Es la certeza de que, incluso cuando los humanos cierran los ojos, Dios los abre aún más, y que la justicia y el amor pueden llegar de formas inesperadas, incluso en la forma de un caballo con una mirada profunda. Ella recuperó su dignidad, algo que, según sus propias palabras, Dios le devolvió, y con ello se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la escuchaban, demostrando que el empoderamiento femenino es, sobre todo, una jornada espiritual de autodescubrimiento y reconexión con lo divino. Reconocimiento de la inocencia, verdad, certísimo. Con el corazón lleno de discernimiento, vamos ahora a sumergirnos en la profunda verdad que se revela incluso en los momentos más desafiantes. El reconocimiento de la inocencia y de la verdad. Mi querido buscador de la verdad, después de reflexionar sobre el empoderamiento de doña Elena, es crucial que nos volvamos hacia uno de los pilares más fundamentales de esta historia: el reconocimiento de la inocencia y la manifestación de la verdad. La vida, a veces, nos coloca en situaciones donde la crueldad y la injusticia intentan cegarnos a la realidad, pero
Como aprendimos de la jornada de nuestra anciana madre, la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. Y cuando ella se revela, mi amigo, es capaz de cambiar el destino y exponer la oscuridad que por tanto tiempo se escondió. A justicia divina se manifiesta. Imagina la escena, mi amigo, el clímax de la violencia en la casa de doña Elena. La anciana, ya fragilizada, caminaba con una olla de agua jabonosa, resbaló y la olla cayó con un golpe seco, haciendo un escándalo que rebotó por todo el patio. Desde la sala, Alma oyó el ruido y se levantó con furia. «¿Qué hiciste ahora, mamá?», gritó con furia. Rubén, que dormitaba, también despertó alterado. «Siempre está haciendo desastres esta vieja», dijo mientras se levantaba. Elena, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, trató de recoger la olla, pero su cuerpo no le respondía. La vista se le nublaba. Apenas podía mantenerse de pie. «Fue un accidente, hija. Se me fue la fuerza», susurró ella. «Siempre tienes una excusa», dijo Alma, cruzando el patio con el rostro transformado por la rabia. «Siempre estás de inútil», exclamó. «Por favor, no me grites. Me siento mal», respondió Elena. Y sin pensarlo, Alma le soltó un empujón con ambas manos al pecho. Doña Elena cayó al suelo como una hoja seca. Su cuerpo delgado golpeó la tierra dura, levantando un pequeño polvo que se mezcló con el sudor de su frente. Se quedó ahí jadeando, mirando al cielo como si buscara una respuesta. «¡Alma! ¡La tiraste!», dijo Rubén con una risa nerviosa que no escondía su desprecio. «No se va a levantar tan fácil, vas a ver». Esa imagen, mi querido, es un retrato de la crueldad en su forma más inhumana. Un intento de humillar y enterrar la dignidad de una mujer inocente. Pero ellos no. Sabían, mi amigo, que no estaban solos. La gran revelación llegó a través de Esperanza, el caballo de pelaje marrón y ojos encendidos. Él, que había estado quieto desde la mañana, sin comer, sin mover una pata, en el instante en que el cuerpo de doña Elena tocó el suelo, se transformó. Sus orejas se movieron, su cuello se tensó, y entonces, con un relincho agudo, desgarrador, se alzó en dos patas como nunca antes. Sus pezuñas golpearon el aire y luego la tierra con tanta fuerza que la casa misma pareció estremecerse. «¿Qué le pasa a ese animal?», gritó Rubén, retrocediendo con los ojos bien abiertos. «Nos va a atacar», dijo Alma tratando de esconderse detrás de la pila de agua. El caballo bufaba con fuerza, sus ojos fijos en ellos, posicionándose entre doña Elena y sus agresores. Su pecho subía y bajaba con furia contenida, como si supiera exactamente lo que debía hacer. No relinchaba por miedo, lo hacía por justicia. Esta fue la manifestación de la verdad, la prueba irrefutable de que la inocencia de doña Elena estaba siendo protegida por una fuerza mayor. Los vecinos, alertados por los gritos y el relincho del caballo, comenzaron a salir de sus casas. Don Pancho, la señora Lupe, los hijos del carnicero, todos se asomaban por las bardas. «¿Qué está pasando?», preguntó uno. «El caballo de doña Elena está loco», gritó Alma desde adentro. Pero los ojos del pueblo no vieron un caballo loco. Vieron a una anciana en el suelo, llorando con la ropa sucia y el rostro golpeado. Vieron a un animal protegiéndola sin violencia, pero con toda su presencia. Y lo más importante, vieron a una hija y un yerno escondidos, temblando, no por miedo al caballo, sino por lo que estaba saliendo a la luz. La verdad que se había escondido en las sombras por tanto tiempo estaba siendo proclamada ante todos. Una vecina gritó: «¡Llamen a la patrulla! ¡Esto no puede seguir!». Y entonces, como si Esperanza supiera que su trabajo estaba hecho, bajó la cabeza y se acercó a Elena. Con ternura frotó su hocico contra su brazo y ella, con todas sus fuerzas, lo acarició. «Gracias, mi niño. Gracias, ángel mío». Y así, mi querido, la inocencia de doña Elena fue públicamente reconocida.
La policía llegó poco después, los paramédicos también. Alma intentó explicar, llorar, justificar. Rubén se quedó callado como una piedra, pero los testigos eran muchos, y lo que los vecinos no dijeron, el caballo lo dijo con su presencia, con su silencio. Aquel día, la oscuridad quiso ganar, pero Dios ya había enviado a su guardián, que no traía espada ni alas, traía crines al viento y un corazón más noble que el de muchos humanos. El relincho de esperanza siguió retumbando en el aire como un eco divino. No fue un simple sonido, fue un grito del alma, fue el estruendo que rompió años de silencio. Las casas aledañas vibraron, los árboles parecieron inclinarse y San Jacinto entero supo que algo fuera de lo común acababa de suceder. Doña Elena seguía en el suelo, pero esta vez no se sentía sola. Esperanza, el caballo marrón de mirada eterna, no solo la había defendido, la había proclamado delante de todos como si dijera: esta mujer no está olvidada, esta mujer es amada. La verdad fue revelada, la justicia fue hecha y la inocencia prevaleció. La importancia de los animales, caballos, óptimo. Ahora, mi querido amigo, con la verdad y la inocencia de doña Elena reveladas, vamos a profundizar nuestra mirada sobre un aspecto que a veces descuidamos: la importancia de los animales, seres que, como veremos, pueden ser verdaderos mensajeros divinos. Mi querido hermano en espíritu, ¿te has parado a pensar en la profundidad de la conexión que podemos tener con los animales? Muchas veces, en nuestra complejidad humana, subestimamos la sabiduría y la lealtad que reside en ellos. La historia de doña Elena en el pueblo de San Jacinto es un testimonio poderoso de la importancia de los animales, especialmente del caballo Esperanza, que se convirtió en un milagro vivo, un guardián enviado por Dios. Él nos muestra que, a veces, los animales sienten más que los propios humanos y que el cielo responde de formas inesperadas, incluso a través de un ser de 4 patas y crines al viento. Desde el primer momento en que Esperanza apareció en el patio de doña Elena, su presencia fue una señal. Era aún de madrugada cuando los primeros rayos pálidos comenzaban a pintarse sobre los cerros de San Jacinto. Doña Elena, al abrir la puerta de la cocina, se detuvo en 1900 seco. Ahí, de pie frente a la reja de madera que separaba el patio de la vereda del monte, estaba un caballo, un animal enorme, de pelaje marrón oscuro, con una mancha blanca en el pecho que parecía dibujar una cruz irregular. Tenía las crines largas, alborotadas por el viento, y los ojos, Dios mío, esos ojos eran grandes, intensos, casi humanos, como si no mirara, sino que leyera el alma. Él no era un caballo cualquiera, un animal salvaje o un errante de algún rancho cercano. Él simplemente apareció, caminando entre la maleza como si supiera exactamente a dónde iba, como si una fuerza mayor lo estuviera guiando. Doña Elena, esta anciana mujer que había sido maltratada y humillada por tanto tiempo, sintió una paz que no experimentaba hacía décadas al tocar el hocico del animal. Ella lo llamó esperanza, pues era exactamente eso lo que él le trajo, la esperanza de no sentirse más sola. Esta conexión instantánea es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera o a cualquier cosa para alcanzarnos en nuestros momentos de mayor necesidad. La lealtad y la protección de Esperanza hacia doña Elena fueron impresionantes. El caballo no solo la acompañaba, comía lo que ella le ofrecía, sino que también se ponía tenso, con las orejas paradas, cada vez que Rubén o Alma salían al patio como si supiera que ellos no eran buena compañía. Rubén intentó espantarlo con palos. Alma gritaba que el animal apestaba, pero Esperanza no se movía. Solo se alejaba un poco, sin correr, sin miedo, como si estuviera midiendo el momento exacto en que tendría que actuar.
Esto nos enseña, mi amigo, que la verdadera lealtad y la percepción del peligro no son exclusivas de los humanos. Muchas veces, un animal puede ver la maldad donde nosotros, cegados por lazos de sangre o por costumbres, no podemos. El caballo era un guardián, un enviado, una respuesta, un milagro con crines. El ápice de la importancia de esperanza se manifestó cuando Alma empujó a doña Elena al suelo. El caballo, que había estado quieto, transformó su interior. Él había estado quieto desde la mañana. No había comido, no había movido una sola pata. Pero en el instante en que el cuerpo de Elena tocó el suelo, algo cambió en su interior. Sus orejas se movieron, su cuello se tensó y entonces, con un relincho agudo, desgarrador, se alzó en dos patas como nunca antes. Sus pezuñas golpearon el aire y luego la tierra con tanta fuerza que la casa entera pareció estremecerse. Él bufaba con fuerza, sus ojos fijos en Alma y Rubén, y caminó con firmeza hasta colocarse entre doña Elena y sus agresores. Su pecho subía y bajaba con furia contenida, como si supiera exactamente lo que debía hacer. No relinchaba por miedo, lo hacía por justicia. Este es un ejemplo vívido de cómo Dios puede usar un animal para intervenir en situaciones de crueldad y violencia. Esperanza no solo la defendió, sino que la proclamó delante de todos, como si dijera: esta mujer no está olvidada, esta mujer es amada. Él era más hombre que Rubén, más humano que Alma. La presencia de Esperanza en San Jacinto, incluso después del rescate de doña Elena y su recuperación en el hospital, siguió siendo una señal. Él no se fue. Fue aceptado por la nueva familia de doña Elena, construyéndole un pequeño techo de lámina y madera y comprándole forraje. Él seguía allí, sentado junto a la reja como un centinela. La gente de fuera comenzó a venir para ver al animal, periodistas, curiosos, devotos, pero Esperanza no se movía, no se dejaba tocar, solo aceptaba la presencia de unos pocos, especialmente la de los niños. Esto nos recuerda que la conexión con los animales, especialmente aquellos que Dios nos envía en momentos de necesidad, es sagrada. Ellos nos enseñan sobre lealtad, sobre protección incondicional y sobre la capacidad de ver el mundo con ojos más puros. Esperanza no tenía alas, pero tenía corazón. No hablaba, pero la escuchaba, y no tenía manos, pero la protegía. Él es la prueba de que el milagro puede venir de la forma más inesperada, directamente del corazón de Dios, consecuencias de la crueldad y del orgullo. ¡Fantástico! Ahora, mi caro amigo, con la importancia de los animales en mente, vamos a sumergirnos en un tópico que nos confronta con la cara más sombría de la naturaleza humana, pero que paradójicamente nos lleva a la esperanza: las consecuencias de la crueldad y del orgullo. Mi caro compañero de fe, la vida es un espejo que refleja nuestras acciones, y la historia de doña Elena en San Jacinto nos muestra con claridad las duras consecuencias de la crueldad y del orgullo. La violencia y la humillación que su hija Alma y su yerno Rubén imponían a esta anciana madre no permanecieron impunes, pues, como está escrito en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio universal, una justicia divina que se manifiesta más tarde o más temprano en la vida de aquellos que eligen el camino del odio y de la crueldad. La violencia genera violencia, e o odio sempre tem seu preso. Pensemos en la actitud de Alma y Rubén, que cegados por el orgullo y por la insensibilidad, trataban a doña Elena como un estorbo que camina. Ellos la maltrataban y la humillaban a escondidas, creyendo que nadie veía, que sus acciones no tendrían consecuencias. Rubén, un hombre de pocas palabras, pero de una presencia que helaba el ambiente,
Tenía la capacidad de herir más con el desprecio que con un golpe. Alma, por su parte, demostraba una impaciencia y una furia contenidas, explotando en gritos y empujones. Esa ceguera para el dolor ajeno, esa falta de empatía, es la raíz de muchas de las consecuencias que la vida nos presenta. Es la semilla de la crueldad que, una vez plantada, germina en amargura y destrucción. Aquellos que humillan me maltratan, pagan un precio, seja de forma visible o una propia alma. Las consecuencias para Alma y Rubén comenzaron a manifestarse de formas sutiles, pero perturbadoras. Desde que el caballo Esperanza llegó, Alma y Rubén empezaron a tener pesadillas. Rubén despertaba sudando, diciendo que algo lo miraba desde el patio. Alma se sentía observada, incómoda, como si una presencia los vigilara. Y de hecho, así era. Esperanza no dormía completamente. Sus ojos se abrían a cada ruido. Sus oídos captaban cada suspiro de dolor de Elena desde su cuarto, y cada vez que el mal se levantaba, él ya estaba de pie, como un centinela silencioso, guiado, y por algo más alto, por una promesa del cielo. Eso nos muestra, mi amigo, que la justicia divina no es solo sobre castigo, sino también sobre la perturbación de la conciencia, sobre el mal que se vuelve contra aquellos que lo practican. O odio que os consumia, agora os perseguía en soños. El punto de inflexión decisivo y la manifestación más clara de las consecuencias ocurrió cuando Alma empujó a doña Elena al suelo. Aquel acto de violencia pública, testimoniado por los vecinos y por el caballo Esperanza, llevó a la intervención de las autoridades. Rubén intentó protestar, pero los vecinos no lo dejaron. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, contando lo que habían visto, cómo Alma empujó a su madre, cómo Rubén gritaba y ofendía, cómo el caballo se interpuso como si fuera un soldado de luz. Alma y Rubén fueron llevados a declarar bajo custodia. Intentaron negar, culpar a la edad de Elena, inventar un accidente, pero las palabras no podían contra lo que decenas de ojos habían presenciado. Esta es la prueba de que la crueldad y el orgullo no pueden esconderse para siempre. La luz de la verdad siempre los expone, y las consecuencias son inevitables. Como nos recuerda Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Finalmente, mi amigo, las consecuencias de la crueldad para Alma y Rubén fueron la pérdida. Ellos perdieron el respeto de la comunidad, y más importante, perdieron la presencia de doña Elena en sus vidas, pues ella fue acogida por una nueva familia, llena de amor y dignidad. Rubén seguía paralizado junto a la pila, su cara más blanca que la cal de las paredes. Alma murmuró: «Ese animal está endemoniado», pero nadie le creyó. Mientras ellos enfrentaban un proceso legal, doña Elena renacía. El milagro de Esperanza no solo la salvó de la violencia, sino que también reveló a todos las consecuencias de una vida de crueldad y orgullo. Que esta lección nos sirva de alerta, mi caro, para que cultivemos la humildad y la compasión en nuestros corazones, pues la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. El destino deles mudou para sempre, por causa da crueldade que cultivaran. Cambio social y comunitario. Mi querido amigo, al final de este viaje espiritual, nos damos cuenta de que la historia de doña Elena en San Jacinto trascendió la vida de una única anciana. Se convirtió en un catalizador para un profundo cambio social y comunitario. El milagro del caballo. Esperanza no solo rescató a una mujer de la crueldad y la humillación, sino que también abrió los ojos de un pueblo entero a la justicia, la compasión y la verdad que se esconde a plena vista. Es una prueba viva de que cuando Dios actúa, Él no solo transforma individuos, sino que también mueve corazones y mentes en toda una comunidad. A esperanza renaceu en todo o pueblo.
Piensa conmigo, mi amigo, en el poder del testimonio. Cuando Alma empujó a doña Elena al suelo, la escena fue presenciada por vecinos que, alertados por los gritos y por el relincho del caballo, salieron de sus casas. Ellos no vieron un caballo loco, como Alma intentaba justificar, sino a una anciana en el suelo, llorando, con la ropa sucia y el rostro golpeado. Y vieron también a la hija y al yerno escondidos, temblando, no por el miedo al caballo, sino por lo que estaba saliendo a la luz. Esta revelación pública de la crueldad y de la violencia fue el primer paso para el cambio social. La comunidad, que antes quizás cerraba los ojos para lo que sucedía escondido, ahora no podía más ignorar. El milagro de Dios fue visible para todos. La acción de los vecinos fue decisiva. Una señora mayor, don Pancho, gritó: «¡Llamen a la patrulla! ¡Esto no puede seguir!». Y fue lo que sucedió. La policía llegó poco después, los paramédicos también. Alma intentó explicar, llorar, justificar. Rubén se quedó callado como una piedra, pero los testigos eran muchos. Los oficiales llevaron a Alma a declarar bajo custodia y Rubén también. Intentaron negar, culpar a la edad de Elena, inventar un accidente, pero las palabras no podían contra lo que decenas de ojos habían presenciado. Esto nos muestra, mi caro, que el cambio social comienza cuando la comunidad se niega a ser cómplice del silencio. Es cuando la justicia se convierte en una responsabilidad colectiva y no solo individual. La presencia del caballo Esperanza fue un catalizador para esa toma de conciencia, una voz sin palabras que vino a recordar al mundo que donde la injusticia reina en silencio, Dios actúa con estruendo. La noticia del caballo que salvó a su dueña del abuso familiar se regó por todo el pueblo y hasta por los municipios cercanos. «Caballo salva a su dueña de abuso familiar», decían algunos. «Un milagro en San Jacinto», titulaban otros. Gente de fuera comenzó a llegar solo para ver al animal. Periodistas, curiosos, devotos. Pero Esperanza no se movía, no se dejaba tocar, solo aceptaba la presencia de unos pocos, especialmente la de los niños. Esa conmoción en torno al milagro del caballo muestra cómo un evento singular puede trascender sus propias circunstancias e inspirar un cambio más amplio. La comunidad de San Jacinto no solo fue testigo de un milagro, sino que también fue invitada a reflexionar sobre sus propias acciones y omisiones. Y el desenlace de la historia de doña Elena es el coronamiento de ese cambio social y comunitario. Un trabajador social se presentó en su cuarto del hospital con una carpeta de papeles y le dijo: «Señora Elena, el DIF ha iniciado un proceso de protección para usted. Ya no regresará con su hija ni con su yerno. Y tenemos una buena noticia. Una familia de San Jacinto se ha ofrecido a cuidarla. Son vecinos suyos, gente de bien. Dicen que usted les enseñó a leer cuando eran niños y que ahora quieren devolverle ese cariño». Ella fue acogida por una nueva familia, los Mendoza Gutiérrez, que vivían en una casa sencilla, pero llena de plantas. La trataron con cariño, honesto, comida caliente y compañía incondicional. Esa familia, que había sido alumna de doña Elena en la infancia, quiso devolver el cariño recibido. Eso demuestra el poder transformador de la comunidad que se une en amor y solidaridad. El caballo Esperanza permaneció con ella, aceptado por la nueva familia, construyéndole un pequeño techo de lámina y madera y comprándole forraje. Se convirtió en un símbolo vivo de la justicia y de la bondad que prevalecieron. El milagro de Dios no solo rescató a doña Elena, sino que también elevó la conciencia de San Jacinto, mostrando que, con fe y la valentía de actuar, el cambio social es posible y la dignidad puede ser restaurada para todos.